señor embajador del Perú en España, dignas autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Para la Embajada del Perú en España es un honor y una gran satisfacción poder rendir hoy homenaje a la memoria de Julio Ramón Ribeiro. Este homenaje lo teníamos previsto desde hace algunos meses cuando supimos que Jorge Coaguila, un escritor peruano que tuvo el privilegio de entrevistar largamente a Julio Ramón en los últimos años de su vida, pasaba por Madrid. Nos sugirió él que convocáramos a Paloma Torres, que hizo su tesis sobre Julio Ramón Ribeiro, y a Eva María Valero, que también hizo una tesis sobre Julio Ramón y es una destacada peruanista, profesora de la Universidad de Alicante. Si Julio Ramón viviera, hubiera cumplido este año 90 años. Murió, sin embargo, el año 94. Es curioso, Ribeiro, como muchos autores peruanos, inició su larga estadía europea, lo recordamos todos, sobre todo por sus muchos años en París, pero empezó en España, gracias a una beca del Instituto de Cultura Hispánica que le permitió radicar un año en Madrid. Y paradójicamente, si no la última, creo que fue la última de sus actividades públicas en Europa, fue también en Madrid, precisamente en esta casa, cuando se le rindió el año 94, pocos meses antes de su muerte, un homenaje en el que participaron Alfredo Bryce Echenique y otros destacados escritores y amigos de Julio Ramón. Quiero solo agradecer profundamente la acogida de la Casa de América, que siempre es tan hospitalaria con nosotros, agradecer desde luego la presencia de nuestros distinguidos panelistas y la presencia, por supuesto, de todos ustedes. Para los peruanos, para los lectores de literatura hispanoamericana, a 25 años de la muerte de Julio Ramón, nos queda claro que se trata de un verdadero clásico de las letras. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a referir acerca de los aspectos biográficos de Julio Ramón Ribeiro que dejaron huella en su obra. En primer término, antes de ello, quería agradecer la presencia de ustedes, también de Eva y de Paloma, que están difundiendo la obra de Julio Ramón, y también a Alonso, bueno, y tener el gusto de tener a Claudio, sobrino de Julio Ramón. Bien, aquí justamente estuvo Julio Ramón Ribeiro cuando, como recordó Alonso, en 1994 vino a promocionar cuentos completos de Alfaguara y Cambio de Guardia en Tusquets. Eso fue a fines de mayo e inicios de junio. Se recuerda en aquella ocasión leyó un cuento que no era conocido en castellano, se titula La primera nevada. Al finalizar la lectura de este cuento, pasó algo curioso. Este cuento es acerca de un poeta español que vivía en París. Ribeiro había conocido a este personaje tan singular cuando todavía era un estudiante becado, ahí tenía dificultades económicas. Vivía en un hotelito, y en a este hotelito se acercó un poeta español que se llama Torroba. Se acercó y le pidió por favor que le cuidara algunas cosas personales. Poco a poco se fue quedando y le pidió que por favor se quedara a dormir ahí un día. Después, un día se apareció con una mujer y esto fue ya demasiado incómodo para el propio Ribeiro. Y terminó el cuento, de la lectura del cuento, apareció en el auditorio un señor bastante delgado y le dijo: Julio, ¿te acuerdas de mí?
Y Julio se quedó sorprendido. Soy Torroba, Torroba. Y se dio media vuelta y se retiró. Una cosa bastante extraña. Bueno, lo que quería era hablar acerca de la vida de Ribeiro que se fue plasmada en sus obras. En primer término, Julio Ramón quiso escribir una autobiografía, pero ya de algún modo la había esparcido en su obra de ficción. Si vemos Solo para Fumadores, encontramos que hay conexión con su vida cuando era estudiante universitario, cuando estudiaba en la Universidad Católica y luego cuando estuvo en España, en Francia, en Alemania, cuando pasaba dificultades para conseguir tabaco. Y también habla de su relación con el cáncer. Y este cuento es bastante autobiográfico, aunque tiene algunos elementos de ficción. Y así ocurre en varios textos que escribió Julio Ramón. Cuando Ribeiro se le ocurrió escribir una autobiografía, pensaba que no quería escribirlo de una manera convencional. Por ejemplo, él decía que todas las autobiografías empiezan diciendo dónde nació, quiénes fueron sus padres. Entonces él quería hacer una autobiografía cogiéndose de un elemento y llevarlo a lo largo de su vida. Por ejemplo, los gatos, los zapatos que uno tuvo, los hoteles en los que se alojó. Pero no prosperó esa idea porque lo vio bastante complicada y solamente se fijó en etapas de su vida, como por ejemplo el terremoto que sufrió Lima en 1940. Y de ahí salió un cuento que precisamente se llama 1940, que recuerda este sismo que causó muchos muertos cuando él salía del colegio y vio temblar la tierra y también los árboles. Cuando se le ha preguntado a Ribeiro qué porcentaje de su obra, de su vida, se retrata en su obra, él ha mencionado en muchas ocasiones que el 80% de su vida fue llevada a su obra de ficción. Y eso se puede demostrar o rastrear desde sus primeros textos. Por ejemplo, o también cosas que escuchó, ¿no? Por ejemplo, uno de los relatos más famosos, Los gallinazos sin plumas, recuerda cuando veía a dos niños recoger desperdicios para alimentar a un cerdo, ¿no? En su barrio de Santa Cruz. También podemos observar que en su novela Crónica de San Gabriel se recuerda su adolescencia, una temporada de su adolescencia en los Andes de la Libertad, precisamente en la hacienda de Tulpo, que en la novela se llama Hacienda de San Gabriel. Él viajó con su hermano Juan Antonio, pero en la novela no figura Juan Antonio. ¿Por qué? Porque quería darle un poco al personaje, quería darle una sensación de soledad, un poco más y más cercanía con los otros personajes del entorno. Yo que he estado rastreando un poco, investigando un poco acerca de la vida de Ribeiro, me tocó entrevistar a una pariente del autor, precisamente a quien da vida a Leticia, el personaje femenino, un personaje muy complicado, complejo, porque da la sensación que quiere y a veces que no quiere al protagonista. Y le pregunté a esta señora, que era pariente de Ribeiro, si se sentía identificada, y me dijo que había una gran diferencia de edad, pero quizá Julio Ramón se había interesado en ella, nunca se lo dijo, y me dijo que al leer la novela se había incomodado mucho, pero más se había incomodado la mamá de ella. ¿Por qué? Le dijo, porque aparecía como una persona adúltera. Entonces me decía, ¿qué reacción tuvo esta señora? Le pregunté y me dijo, esas cochinadas, ¿cómo se le ocurre escribir estas cosas a ese idiota? Me dijo. Entonces,
ahí podemos ver que algunas personas se sienten identificadas y reaccionan de mala forma, ¿no? Otra obra en que refleja un poco parte de la vida del autor es Los Ginecillos Dominicales. Ahí vemos retratados a varios personajes de la generación del 50. Por ejemplo, Carlos Eduardo Zabaleta es Carlos, Jorge Puccinelli es Rostalines. Hay una crítica un poco aguda a Rostalines, a Puccinelli, porque él fue quien dirigió la revista Letras Peruanas, y Rostalines surge el nombre de tres críticos. Luis Jaime Cisneros es Ros, Talines es Tamayo Vargas, Lines es Puccinelli y Nes es Estuardo Núñez. Eso me lo contó el propio autor. Y me dio pistas acerca de quiénes se basaban ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, Guachindo Delgado de Franklin y así por el estilo, ¿no? Y también hay una similitud entre Letras Peruanas y la revista Prisma. Bueno, acerca de Puccinelli, el personaje Rostalines, en un cierto momento hace pasar a su casa, a su biblioteca, a los jóvenes estudiantes, y vemos ahí en cierto momento que uno de ellos coge un libro y entonces los libros estaban sellados y en esa época tenías que pasarle un cortapapeles para poder abrirlos. Y cuando revisó varios libros, muchos de ellos nunca habían sido abiertos, y eso es una forma de criticar que tenía muchos libros pero no los leía, ¿no? Pero Puccinelli lo tomó con cierta ironía, no se enfadó demasiado. Bueno, y en la novela Los Ginecillos Dominicales, Ludo Melchor José Totten, este protagonista es, como Ribeiro, un estudiante de Derecho que más le interesa la literatura, tiene una vida bohemia, propia de la adolescencia y la juventud, ¿no? Y pasamos a otros textos. Por ejemplo, cuando Ribeiro llega a España gracias a una beca, ahí tiene un cuento que se llama Los Españoles, que revela su paso difícil en Madrid, en la época de Franco. Cuenta Ribeiro en las cartas a su hermano Juan Antonio que España parecía una aldea muy pequeña, que la gente dormía muy temprano, que le impresionaba que la gente era muy conservadora. Entonces, esa vida dura que pasó aquí se refleja también en su diario personal, que es muy interesante por las dificultades que pasó y las reflexiones que él alcanza en este libro. Pero también podemos ver otras ciudades que dejaron huella en Ribeiro. Por ejemplo, París, hay varios cuentos. Uno de ellos es Nada que hacer, Monsieur Baruch, que retrata un poco su paso por la agencia France Press. Él fue traductor en esta agencia durante una década por lo menos, pero lo curioso es que no figura su oficio de diplomático que tuvo durante muchos años. Fue agregado cultural del Perú en la embajada en Francia, y también tuvo algunos cargos importantes en la UNESCO. Pero si volvemos un poco a Lima, tenemos que página de un diario retrata recuerda cuando murió su padre, y es bastante emotivo este texto, como también lo es aquellos cuentos que se titulan Relatos santacrucinos, que se refieren bastante a su paso como escolar en el Colegio Champañat. Uno de ellos, por ejemplo, se titula Los Otros, que recuerda a aquellos chicos que nunca alcanzaron la juventud porque fallecieron muy jóvenes, muy pequeños, o en el colegio apenas. Y la ciudad de Tarma también, que Ribeiro visitó cuando era niño, también se encuentra retratado en cuentos como Silvio en el Rosedal. Y asimismo la afición hacia el fútbol que tenía Ribeiro se ve en Atiguibas. Él era admirador de Lolo Fernández. Acerca del término Atiguibas
podría decir algo que él me refirió. Atiquibas es un término muy singular, que aparece continuamente en el cuento, porque un aficionado, cada vez que iban mal las cosas, decía Atiquibas, Atiquibas. Y no sabía el personaje a qué se refería. El protagonista no sabía a qué refería. Hasta que un día, muchos años después, ya adulto, regresa a Lima y se encuentra por una calle transitada del centro y lo reconoce y le dice: oye, ahora sí me vas a decir qué cosa quieres Atiquibas. Ya, pero puedes darme algún billete. Y le da un billete de 100 soles, ya, pero quédate con 20. Ahora mismo vengo y te doy el cambio. Nunca se apareció. Pero yo quería, también intrigado, también le pregunté a Ribeiro qué quería esa Atiquibas, porque en el cuento jamás aparece y ese término nunca figura en ningún diccionario. ¿Cómo que no sabes lo que es? Me dijo, hasta las huevas, pues. Bueno, en fin. Y así vemos muchos parientes y familiares, muchos familiares y amigos figuran en la producción cuentística del autor, incluso para no dañar o incomodar a un pariente. Un cuento que se llama Tía Clementina solamente se figuró en la edición Cuentos Completos de Alfaguara y no en la Palabra del Mudo en Lima, porque retrataba a un pariente y no lo hacía quedar muy bien. Otro incidente que figura, que es significativo, es cuando en el cuento Mar Adentro, o Mar Afuera, perdón, hay una persona que se llama, si no me equivoco, se llama Janampa. Y ahí aparece en este cuento Janampa como un asesino, ¿no? Y se basa un poco, no es que este personaje haya sido criminal, sino se basa en que era un constructor, un afroperuano que era muy fornido y que fue retratado por Ribeiro en este cuento, ¿no? Había un ajuste de cuentas por un lío de faldas. Y entonces Ribeiro cuenta que un día, ya cuando se había publicado el relato, mucho tiempo después, estaba en Miraflores y se tropieza con el verdadero Janampa. Entonces dice que se detiene su bicicleta y se acerca. Y Julio Ramón dice que temía que le iba a dar una golpiza. Y lo que ocurrió fue que él, el verdadero Janampa, le dio la mano y lo abrazó muy fuertemente y le había agradecido por haber aparecido en el cuento. Ese tipo de cosas figuran, de tipo de anécdotas son muchas en la vida y en la obra de Julio Ramón. Bueno, otro texto significativo es Surf, que es el último cuento que escribió el propio autor, que escribió Ribeiro y que se basa en su vida última. Ahí vemos a un personaje que es un escritor maduro, que vive frente al mar en un departamento de Barranco. Ahí todas las descripciones que ofrece se corresponden a la casa en que vivió Ribeiro. Y ahí observaba el personaje a los muchachos que navegaban o practicaban la tabla hawaiana. Y este cuento también se ve claramente que tiene rasgos de Ribeiro, porque se reunía con jóvenes escritores y armaba fiestas en su casa y quería escribir un gran último libro, pero no lo consiguió. Y el final es muy elocuente en cuanto a su despedida como escritor, y también porque fue escrito muy pocos meses antes de que falleciera. Y ahora que estoy por publicar una biografía dedicada al autor, siempre veo conexiones entre la obra y el propio autor, que espero que se reflejen bastante bien en lo que estoy preparando.
Pero esta es una breve introducción que quería ofrecerles acerca de Julio Ramón Ribeiro. Y bueno, ahora quisiera darle paso a Eva Valero. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar, por supuesto, expresando el agradecimiento a la Casa de América por haber organizado este acto junto con la Embajada del Perú en España, que está realizando toda la intensa actividad que desarrolla en esta casa. Para mí es absolutamente especial estar en esta tarde de hoy aquí. Es la segunda mesa redonda en la que he podido disfrutar en Casa de América dedicada a Julio Ramón Ribeiro. Hace unos años fue para celebrar los 60 años del paso de Ribeiro, de la llegada de Ribeiro a Europa y en concreto a Madrid, junto con Javier de Navascués. Y bueno, seguimos, como siempre, homenajeando a Ribeiro una vez más en esta casa que, como ha recordado Jorge Coaguila, resonó su voz en ese año 94 en el que se le dedicó una semana al autor y él viajó expresamente para estar aquí. De modo que esta mesa titulada La palabra de Ribeiro pues es muy especial porque hacemos un poco de transmisores de esa palabra, que es la palabra del mudo, un mudo que es el de sus cuentos, ese personaje marginal, anónimo, esas vidas que él trató de sacar a través de la palabra precisamente y a los que él llamó los excluidos del festín de la vida, y que es la propia palabra del mudo suya, en tanto que bueno, pues él siempre tuvo ese carácter retraído, tímido, que sin embargo no fue óbice, no fue obstáculo para que finalmente nos legara su palabra en esa obra espléndida y maravillosa que es la de sus cuentos, la de sus novelas, la de su escritura fragmentaria, sus maravillosas prosas apátridas, su gran diario personal. Yo para esta tarde quería trazar un poco ese eje que le ha llevado a Ribeiro desde el silencio al que se le sometió de algún modo en los primeros años cuando comenzó a publicar, debido a ese contexto del boom de la literatura latinoamericana que iluminó unos cuantos nombres, pero dejó en la sombra a otros tantos, entre los cuales estuvo Ribeiro, hasta la perdurabilidad y la conversión en un clásico, que es lo que Ribeiro ha alcanzado finalmente, como no podía ser de otro modo. Y me parece que ese camino tiene que ver fundamentalmente con la autenticidad de su escritura, en tanto que Ribeiro vivió la escritura como una necesidad inaplazable, como una vocación absoluta. Y debido a esa necesidad se produjo esa fusión de vida y obra que también nos ha relatado ahora Jorge Coaguila en su exposición. Bueno, quiero decir también, antes de seguir y de empezar con ese eje, que para mí es muy especial además estar con Jorge Coaguila en esta mesa, porque él es el gran ribeiriano que nos abrió las puertas, como estábamos comentando antes Paloma y yo, a todos los que emprendimos una investigación sobre Julio Ramón Ribeiro en su día. Y bueno, es momento también de expresarte ese agradecimiento de mi parte y seguro que de Paloma también. Bien, entonces esa escritura como necesidad, esa fusión que es tan intensa en la obra de Ribeiro, se fue marcando cada vez más hacia el final de su trayectoria, sobre todo cuando el tono de lo confesional comienza a penetrar cada vez más en su prosa, de manera que se convierte casi en confidencia desde las prosas apátridas publicadas en el 75, pero después en una versión aumentada en el año 86, después el gran libro de cuentos Solo para fumadores, publicado en el año 87, donde tiene ese cuento Solo para fumadores, que es un gran testimonio vital de su enfermedad y que después relata con otras tonalidades y de otros modos en su diario, estableciendo toda una serie de hilos conectores entre el diario, los cuentos, las prosas apátridas, que son fascinantes porque
van creando como una especie de gran puzzle que se va interconectando. Por supuesto, los dichos de Luder del año 89, muy ya evocativos y nostálgicos, esos relatos santacrucinos del año 92, en los cuales ya el trazo de la lima que empezó a ofrecernos en los años 50 con los gallinazos sin plumas, con la tela de araña, ya no es el de la inmediatez de lo vivido, sino que es el tono nostálgico y evocativo de la infancia, de la juventud y demás, y esos magníficos volúmenes del diario personal publicados en el 92, 93, 95. Toda esa etapa es en la cual se intensifica ese tono tan personal y tan autobiográfico, pero en todo caso toda su obra está llena, como bien explicabas, de claves autobiográficas. Claves autobiográficas con las cuales vemos cómo el sentido de la derrota, del fracaso, la tentación del fracaso, siempre va a estar funcionando como una especie de hilo conductor que atraviesa toda su obra y toda su trayectoria y que está ligada a muchísimas manifestaciones que tienen que ver con su quehacer literario. La derrota, por ejemplo, la tentación del fracaso está expresada también en la incapacidad que él nos dice tener para la novela. Él escribió, como saben, Crónica de San Gabriel, Los geniecillos dominicales, Cambio de guardia, pero siempre expresó su predilección por el fragmento, por el género corto y fundamentalmente por el cuento. Él decía ser corredor de distancias cortas o con ese sentido intrínseco de la esencia de lo breve, decía yo veo y siento la realidad en forma de cuento, que es muy significativo porque efectivamente es en el cuento donde él despunta como un gran maestro absoluto de la palabra y a veces incluso ironiza sobre cierta... en el contexto que él vivió de los 60, cuando se empieza a privilegiar el género de la novela, él ironiza sobre las voces que tratan de ir arrinconando el género breve, porque yo creo que lo que al final está haciendo es defender ese género y no solamente el género del cuento, sino la escritura fragmentaria en ese contexto que se estaba intentando hacer muy homogéneo. Entonces, por ejemplo, en el diario personal le leemos lo siguiente. Lo que diferencia a los escritores franceses de los norteamericanos, dice Luder, en los dichos de Luder, es que los primeros se limitan a cultivar un jardín, mientras los segundos se lanzan a roturar un bosque. ¿Y tú? Le preguntan a Luder. Contesta, yo solo riego una maceta, ¿no? Bien, por otra parte, los sentidos de la derrota también tienen que ver con la pugna que él establece entre vida y literatura. Él nos dice que escribir es desoír el canto de la sirena de la vida. Es como si la literatura le fuera arrebatando la propia vida, ¿no? Entonces, vive la literatura como aquello que limita su vida, incluso a veces nos transmite que la vive como una autodestrucción. En el diario escribe, en algunos casos, como en el mío, el acto creativo está basado en la autodestrucción. Todos los demás valores, salud, familia, porvenir, etc., quedan supeditados al acto de crear y pierden toda vigencia. Lo inaplazable, lo primordial es la línea, la frase, el párrafo que uno escribe, que se convierta así en el depositario de nuestro ser, en la medida en que implica el sacrificio de nuestro ser. Admiro, pues, a los artistas que crean en el sentido de su vida y no contra su vida, los longevos, verdaderos y jubilosos que se alimentan de su propia creación y no hacen de ella, como yo, lo que se resta a lo que nos está tolerado
vivir. Creo que es un fragmento muy significativo de su sentir con respecto a la literatura y a la escritura, que de todas formas es ambivalente, porque igual dice que es una autodestrucción, que igual dice que es el alimento y el sustento de su propia vida, ¿no? Ahí está un poco la contradicción. La cuestión es que Ribeiro fue finalmente el sobreviviente de su propia obra, de su vida misma, construida sobre ese fracaso que al final es el andamio, yo creo que es el trampolín principal, porque es la base, el basamento principal de su idea y de su recorrido por la literatura, el trampolín para que haya salido finalmente de esa retaguardia del boom hacia esa perdurabilidad que estoy intentando trazar. Y así lo demuestra su creciente repercusión actual, el especial interés del mundo académico, al que me voy a referir al final de mi conferencia, la cantidad de estudios que hay sobre su obra, etcétera. Claro, ¿de dónde surge esa repercusión? Surge, por supuesto, de su forma de escribir, de su maestría absoluta para escribir y para describir, no como un espejo, sino como un espejo refractario que él llamaba la Lima de los años 50. Aquí tenemos un panorama en el cual se produce la gran transformación de la ciudad por el aluvión migratorio a partir de los años 40-50, y esa transformación de la ciudad necesitaba una literatura que la retratara. La primera mitad del siglo XX tenemos una literatura en la cual despunta la literatura indigenista, neoindigenista, con José María Arguedas a la cabeza. Despuntan algunos autores que comienzan a retratar el cambio de la ciudad, que se convierte de la antigua Arcadia colonial en la ciudad moderna, y ahí tenemos a José Díez Canseco, a Martín Adán, a varios autores, pero la generación que construye la gran idea de la ciudad moderna es la generación del 50, con Carlos Eduardo Zavaleta, con Enrique Congràs Martín, con Luis Loaiza, etc. Pero sin duda es Ribeiro el gran maestro de la generación que, a través de los cuentos, de forma fragmentaria, como en fragmentos, nos va construyendo el gran rompecabezas de esa Lima y va recorriendo todas y cada una de las capas sociales, todas y cada una de las problemáticas que sufren los inmigrantes que llegan a la ciudad, y ahí tenemos los gallinazos sin pluma, la tela de araña, etcétera. Va recorriendo la clase media con personajes que viven siempre el fiasco final de sus ilusiones, de sus expectativas, que tratan siempre de rehumanizarse a través de la imaginación. Personajes muy, muy quijotescos en ese sentido, porque siempre tratan de buscar esa ilusión que siempre les es negada. Personajes a veces de las clases altas que ven su antigua alcurnia venida menos y que bueno, pues tampoco saben aceptar bien todo el cambio de la ciudad que se está viviendo. Ahí está, por ejemplo, un cuento maravilloso que es El Marqués y los Gavilanes. La nueva burguesía emergente también es protagonista de muchos de sus cuentos, como lo es también de algunas obras teatrales. Y él, con una aguda ironía, va introduciéndose en cada uno de esos segmentos de la sociedad y va construyendo ese gran mapa social de la Lima de esos momentos. En ese sentido, yo creo que él consigue convertirse en el fundador literario de la Lima moderna, y que lo consigue sobre todo a través de sus cuentos, si bien ahí están sus novelas, los genicidios dominicales, fundamentalmente en lo referente a la ciudad. Claro que él escribió un artículo en el año 53 titulado Lima, ciudad sin novela, en el cual decía que a Lima le faltaba la gran novela que la retratara, y bueno, lanza el reto para que alguien se decida a poner la primera piedra, dado que él plantea no ser el más indicado para hacerlo. Luego vendrían Vargas Llosa, Brais Echenique, que lo harían, pero yo pienso que Ribeiro merece el título de fundador de la Lima moderna, porque es lo que hizo a través de los cuentos.
consiguió trazar esa lima, la horrible, que inmortalizó Salazar Bondi en su ensayo de 1964. Bien, otra cuestión que tiene que ver también con ese sentido de la derrota, del fracaso, que tiene que ver con el carácter retraído, tímido, del que nos va a hablar también después Paloma, es algo de lo que se ha hablado mucho, que es la supuesta indiferencia de Ribeiro con respecto a la difusión o el éxito de su obra. Siempre se ha dicho que él escribía por vocación y que en realidad pues no le preocupaba tanto el triunfo y prueba de ello es que siempre permaneció bastante alejado de los micrófonos, de los actos, de las entrevistas, exceptuando a Jorge Coaguila, que siempre conseguía entrevistarle, y ahí está toda la recopilación de las buenísimas entrevistas de Jorge Coaguila reunidas en La Palabra Inmortal, que han sido de tanta utilidad para conocer mejor al escritor. Bueno, yo quiero decir que si nos acercamos a las cartas con Juan Antonio, con su hermano Juan Antonio, o nos acercamos más a fondo a su diario personal, esa indiferencia es solo aparente porque, por ejemplo, tenemos párrafos en el diario como los siguientes. Unas líneas del 4 de noviembre de 1958. Dice: a punto de terminar mi novela, Crónica de San Gabriel. Mis dudas acerca del éxito de esta novela me atormentan. Creo que habrá un público para ella, pero desgraciadamente será un pequeño público. Desde ahora preveo las críticas más agrias. O sea, que él tiene esa preocupación y ese temor a la recepción de su obra. O en el año 75 escribe: veo que poco a poco aparecen nuevos lectores míos y que me voy haciendo de lo que se llama un público. Esto, aunque se dé aún en pequeña escala, halaga mi vanidad, lo reconozco. Recompensa tardía, tal vez, pero en fin, recompensa. O más tarde, en el año 77, más que deseo, vehemencia por ver aparecer el tercer tomo de La Palabra del Mudo, creencia de que será mi mejor colección de cuentos, si bien, como decía Oquendo en larga misiva, estoy ya convencido de que empleo un género muerto, sin curso en nuestra época. O sea, que él tiene ese padecimiento también incluso por el género que está tratando, aunque haga una defensa a ultranza en muchísimos otros fragmentos como estaba planteando antes. Me parece que el cuento que mejor ejemplifica esa búsqueda del lector, pero también la noción que él tiene de la escritura y de la literatura, es Silvio en el Rosedal, sin duda alguna. Porque, bueno, pues me parece que Silvio en el Rosedal es la gran metáfora de su visión de la escritura y de la literatura como medio de conocimiento del mundo. Seguro que muchos de los presentes han leído el relato y, bueno, es el relato, sin duda alguna, tiene a Silvio como alter ego del escritor, que está buscando un sentido a la vida a través del arte y a través de la escritura. En este caso, Silvio terminará el cuento tocando el violín en el alto del minarete, al margen de la fiesta que se está produciendo en la sala, tocando, dice, para nadie. Y nunca antes había pensado, no lo recuerdo literalmente, que lo había hecho mejor. Claro, tocando para nadie, pero nunca antes había sentido hacerlo mejor. Es esa búsqueda del receptor, pero al mismo tiempo esa conciencia de que el intento de llegar con la palabra más justa, más perfecta, es el sentido de su vida, el sentido de su escritura. Y bueno, en la trama del relato está esa idea que él tenía de ir siempre añadiendo un significado a las cosas, buscando un mensaje en las cosas, que es lo que trata de hacer a través de la escritura. Así, desde lo alto del minarete, lo que ve en el jardín del Rosedal es un mensaje, lo que cree ver es un mensaje que es la palabra ser,
y empieza a darle vueltas a la palabra ser a través del personaje, la ve al revés, res, ser, res en catalán significa nada, bueno, el ser y la nada al mismo tiempo en ese mensaje, la búsqueda constante del conocimiento a través de la escritura. Yo en mi tesis doctoral, que después fue un libro, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, planteé que en ese jardín está también su visión de la ciudad, que la ciudad para él es el laberinto en el que ir buscando ese mensaje, ese conocimiento. Y del mismo modo lo proyecta la imagen de la ciudad que está en su cabeza y que está en una de las ilustraciones de Dichos de Luder, su cara como un mapa de la ciudad. Él siempre proyecta ese laberinto urbano en todos los espacios. Y cuando se aleja de la ciudad y está en Tarma, proyecta también el laberinto en ese jardín. Y ese es el laberinto en el cual va buscando el sentido. El sentido finalmente es tocar para nadie, pero nunca haberlo hecho mejor. Encontrar, por tanto, el sentido o uno de los sentidos en el arte. Si bien él nos dijo al final que lo único que había logrado en la vida era recopilar un inventario de enigmas, dice, ¿no? Pero yo creo que entre esos enigmas logró también plantearnos el sentido de la literatura como un camino, como un viaje que es la vida misma para él, en la medida de lo que tú estabas planteando también, de esa fusión de vida y literatura. Claro, él asumió, en busca de ese lector, asumió sin embargo todos los riesgos. Y los asumió de forma absolutamente consciente, porque Ribeiro expresó constantemente su negativa a montarse en el carro de la modernidad estética y nos dijo, por ejemplo, a través de Luder, no hay que buscar la palabra más justa, ni la palabra más bella, ni la palabra más rara, dice Luder. Busca solamente tu propia palabra, es decir, busca tu voz, tu estilo, tu forma. Y en ese sentido fue reacio al ensayo de las novedades técnicas que, como todos sabemos, fueron las que primaron en la literatura del boom, en ese captar todas las novedades técnicas de la literatura europea y norteamericana de la primera mitad del siglo, que desarrollaron muchos de ellos con espléndidos resultados, sin duda alguna. Pero Ribeiro expresó ese rechazo a la ostentación formal en muchas ocasiones. Les leo un fragmento de La tentación del fracaso. Dice, creo que en la literatura latinoamericana hay una tendencia a sobrevalorar la técnica narrativa. No pienso que la técnica deba ser dejada de lado, pero tampoco debe erigírsele en criterio mayor para juzgar si una obra es actual o pasa de moda, moderna o anticuada. Algunos autores creen que basta utilizar ciertos procedimientos para estar, como dicen los franceses, dans le vent. Nada envejece tan rápido como los procedimientos. Entonces él optó por un estilo muy personal y arriesgó todo en ello, presidido por la sencillez, por un muy hábil manejo de las técnicas de la ambigüedad. A mí me parece que Ribeiro, dicen, es el mejor escritor del siglo XIX. A mí me parece que no es así en absoluto, porque él no es un escritor realista, es un escritor neorrealista, que nos hace ver la ciudad sin describirla. Nos hace vivir y ver esa Lima a través de sus personajes, a través de atmósferas llenas de ambigüedad, a través de lo que Italo Calvino decía, los vacíos no colmados de palabras. Él es un gran maestro de lo no dicho, de lo no expresado de forma realista, y consigue retratarnos esa ciudad a través de esa técnica neorrealista que tanto tiene que ver con el cine neorrealista italiano, que tanto él admiró, como nos dice en muchísimos testimonios, hablando del término neorrealista del cine italiano, que asumía absolutamente. Y con esas técnicas creó esos grandes paisajes urbanos de la desolación.
hizo una defensa del carácter antiépico de su literatura. Dice, 13 de enero de 1976, comprendo ahora con mayor claridad que lo que le resta audiencia y repercusión a mi obra literaria es su carácter antiépico, cuando el grueso de los lectores de narrativa anhelan la epopeya. El lector europeo, que vive en un mundo no épico, por simple necesidad de evasión y de contraste, busca en la literatura latinoamericana las grandes acciones, los personajes coloreados, los inmensos espacios, las fuerzas telúricas, los fenómenos sociales o de grupo. Todo ello se encuentra en García Márquez, Asturias, Rulfo, Vargas Llosa, Arguedas, etc. El lector latinoamericano igualmente, pero por razones distintas, por vivir en un mundo donde es posible la epopeya, busca lo mismo que el lector europeo. Y el mundo de mis libros, Elas, es un mundo más bien sórdido, defectista, donde no ocurre nada grandioso, poblado por pequeños personajes desdichados, sin energía, individualistas y marginados, que viven fuera de la historia, de la naturaleza y de la comunidad. De modo que, frente a esos afanes totalizadores de esas caudalosas novelas, él se arrincona conscientemente en la esencialidad del cuento y en la esencialidad de estos temas. De nuevo, ironiza también sobre esta cuestión. Así leemos este dicho de Luder, que no tiene desperdicio. Dice, ¿has leído su última novela?, le preguntan, refiriéndose a un autor famoso. ¡Qué musicalidad, qué ritmo, qué riqueza de voces! Es un verdadero oratorio. Que lo cante, responde Luder. Bueno, sin duda estaba reivindicando ese lugar de ese tipo de literatura en el contexto del boom y estaba atacando también la falacia de una concepción homogénea de la literatura latinoamericana que estaba muy lejos de serlo, pero que era la que se estaba tratando de transmitir. Así es que Ribeiro quedó efectivamente en ese tiempo en los limbos del boom, y así lo atestigua José Donoso en su famosa Historia personal del boom del año 72, donde Ribeiro no aparece. Me pareció muy curioso ver que José Donoso, 10 años después, en el 82, reedita su Historia personal del boom con algunos añadidos en esa edición 10 años después. Y me resultó incluso gracioso que dijera en ese año 82, se viene mezclando con este grupo inicial una nueva generación bastante más joven que comienza a brillar después del boom. En Perú hay que recordar a Julio Ramón Ribeiro y a Alfredo Bryce Echenique. Claro, Ribeiro no era un joven del post-boom, lógicamente, pero él habla de Donoso, mete a Ribeiro, incorpora a Ribeiro en ese grupo, cuando, bueno, en los años 80, cuando se habían publicado los 3 primeros tomos de La palabra del mudo, Las prosas apátridas, se estaban reeditando sus novelas en Tusquets en el 83, Casa de las Américas le había dedicado atención publicando una antología de sus cuentos en el 75, etc. Es decir, cuando comienza a ser más conocido. Bueno, en conclusión, esa palabra de Ribeiro, esa palabra del mudo, que dio título a su obra cuentística, esa palabra que es la de sus personajes marginados y la suya propia, ha conseguido felizmente traspasar los muros del silencio para resonar con mucha fuerza como una de las grandes voces de la literatura del siglo XX en español. No quiero aquí ni siquiera decir la literatura latinoamericana porque me parece que hay que erigirle en una de las grandes voces de la literatura en español. Y antes decía que una buena muestra de ello es la creciente atención que ha recibido por parte del mundo académico. Son incontables, bueno, los podemos contar, pero son muchos los eventos, los congresos que se han realizado en este milenio, en este nuevo siglo. En 2004, en Lima, tuvo lugar el primer congreso dedicado a su figura en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, organizado por la Universidad Nacional de San Marcos, que se tituló Coloquio Internacional en homenaje a Julio Ramón Ribeiro.
y que fue todo un merecido tributo a su figura, en el cual estuvieron personajes como Carlos Eduardo Zabaleta, estuvo Carlos Meneses, estuvo Marco Martos, que fue el organizador, estuvo Jorge Coaguila y bueno, tantos otros. Después, en 2009, el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar le dedicó el coloquio internacional Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, que agregó a nuevos investigadores, que es algo que quiero destacar, como en cada uno de esos eventos hemos visto incorporarse a nuevos investigadores y crecer en nuevas lecturas sobre su obra, que la hace inagotable. En 2012 nos juntamos en Casa de América, como decía antes. En 2014 se cumplían los 20 años del fallecimiento y tuvo lugar el Congreso Internacional Julio Ramón Ribeiro por tiempo indefinido, también organizado por la Universidad de San Marcos y la Academia Peruana de la Lengua. Y ahora, el próximo junio, tenemos el Congreso Internacional Los Mudos Hablan, también organizado por la Academia. Bien, a ello se agregan muchísimos volúmenes que han aparecido en estos años, en estas 2 últimas décadas, pero quiero terminar con un detalle, y es cómo lo han leído, cómo ha crecido el número de lectores, pero también cómo lo han leído los escritores de las nuevas generaciones de la literatura peruana. Y en este sentido quiero recordar una frase de Ribeiro en La tentación del fracaso. Dijo: si alguien quiere honrarme cuando desaparezca, que me lea o me comente. Y creo que ese es el mejor tributo que le podemos hacer. Hay una antología de cuentos peruanos, una antología del año 2015, el antologador es el escritor Ricardo Sumalabia, se titula Selección Peruana 2000-2015, que compendia una selección de cuentos publicados en ese marco temporal, entre el 2000 y 2015. Esta antología contiene al final un apéndice con unas entrevistas a estos escritores, y entre las preguntas que tiene esa entrevista encontramos la siguiente: ¿quiénes son sus escritores preferidos entre los peruanos y entre los extranjeros? Bien, los resultados del cuestionario, en el que participan Carlos Yusimito, Daniel Alarcón, Katia Adawi, Sergio Galarza, Gabriela Wiener, Pedro Llosa Vélez, Claudia Ulloa Donoso, Francisco Ángeles, Jorge Vargas Prado, Jeremías Gamboa y Dani Salvatierra, son especialmente relevantes para visualizar este impacto de Ribeiro en la posteridad literaria de su país, porque Ribeiro se sitúa en la cabeza de muchas respuestas, al punto de que más de la mitad de los encuestados lo sitúa en primer lugar, seguido de Vargas Llosa y de Alfredo Bryce Echenique. Quería aportar este dato porque me parece muy significativo. Y termino, pues, con ese compendio de factores, nuevas ediciones, volúmenes de estudios críticos, sucesión ininterrumpida de coloquios, consideración actual por parte de lectores y escritores y, ante todo, su obra, su gran obra, que lo convierte en un clásico de las letras en español. Nos falta, Jorge, esa gran biografía que estamos esperando. Existe el libro de Daniel Titinker, Un hombre flaco, retrato de Julio Ramón Ribeiro, pero estamos a la espera de esa gran biografía. Hay materiales inéditos, como todos sabemos, que veremos si salen a la luz, pero yo creo que más allá de que estos materiales salgan o no, su obra ya es suficiente para que lo sigamos reivindicando como ese gran clásico de las letras escritas en español. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Casa de América, gracias a la Embajada del Perú, a Eva Valero, que es un placer coincidir con ella, y a Jorge Coaguila por su gran generosidad con todos los ribeirianos. La primera frase que yo leí de Julio Ramón Ribeiro, creo que fue en el año como 2006 o 2007, y aparecía como cita en un libro de poemas, y decía así: costumbre de tirar mis colillas por el balcón en plena Place Falguière cuando estoy apoyado en la baranda y no hay nadie en la vereda,
Por eso me irrita ver a alguien parado allí cuando voy a cumplir este gesto. ¿Qué diablos hace ese tipo metido en mi cenicero?, me pregunto. Esas palabras que forman parte del libro Prosas apátridas a mí me cautivaron y hasta hoy se ha mantenido mi admiración por Julio Ramón Ribeiro. Le dediqué, como han dicho, mi tesis doctoral y lo he incorporado también a mis estudios postdoctorales en México con tal de no dejarlo. Para mí es un clásico, es un escritor cuya obra perdurará y que merece la pena ser leído. Su obra tiene la inagotabilidad de las grandes obras. Puede releerse una y otra vez. En ella hay belleza, exactitud en la expresión, ironía, humor, sencillez y ternura. Y así como en el Perú es un escritor tremendamente popular, yo creo que en España es apreciado por la crítica literaria, es conocido por una minoría y por una minoría académica, pero en mi opinión no es suficientemente leído por el público en general, siendo como es un autor con una capacidad de conexión con el lector, en mi opinión, verdaderamente asombrosa. Yo hoy quisiera hablar sobre la discreción de Julio Ramón Ribeiro. Son muchos los rasgos que se pueden destacar de este escritor, pero la discreción, que es como una línea maestra que conecta su persona y su obra, a mí me conmovió, fue lo que me llevó a conectar con él y hoy querría presentárselo a ustedes. De todos los personajes de los cuentos de Ribeiro, muchos conmueven al lector de una manera frontal e intensa por la crudeza de su historia, como sucede, por ejemplo, y se han citado muchos de los cuentos de los que voy a hablar, con los dos niños protagonistas de Los gallinazos sin plumas, que son maltratados por su abuelo Don Santos y que cada día acuden al vertedero a buscar comida para su cerdo Pascual. Es el caso del minero guaripampino llamado Sixto Molina, en el cuento titulado El Chaco, con su trágica muerte violenta que sucede en medio de la lluvia y le queda el cuerpo atravesado por las balas y escribe Ribeiro como un colador. O don Leandro, en otro cuento que se llama muy famoso, Al pie del acantilado, que es obligado a construir su casa más allá de la ciudad, expulsado al fondo del barranco, sobre el mar, e incluso de allí le echan. Pero creo que junto a estos hay otra clase de personajes muy abundantes en la obra de Ribeiro, que son de los que a mí me gustaría hablar hoy, y que considero que son tal vez los más marcadamente ribeirianos o los más típicos de Ribeiro, si me permiten hablar así, tal vez es un poco impreciso, que son los discretos, los que no se distinguen ni tan siquiera por su extrema condición, ni por la crueldad de su destino, y que conmueven al lector precisamente por su moderación, por su vulgaridad, por su medianía, por su medido dramatismo, porque no son ni tan siquiera estrictos antihéroes. Por ejemplo, un cuento de los más queridos por mí de Ribeiro, Matías Palomino en El profesor suplente, que él es cobrador y recibe de pronto la visita de un amigo que le invita a dar una clase de historia y él ve la oportunidad, así lo escribe Ribeiro, de desempolvar su inteligencia en desuso y demostrar al fin su valor. Pero sucede que llega 10 minutos antes de dar la clase y ese breve tiempo le asalta la duda, se mezclan en su cabeza los conceptos y las ideas y se mira además en el reflejo de un escaparate cercano y la imagen que ve es la de un hombre vencido, la de un hombre frustrado. Y cuando se le acerca el guardia del colegio para preguntarle si es él el nuevo profesor de historia, Matías Palomino responde con violencia que no, que él es cobrador. Vuelve a su casa sin haber conseguido dar la clase y toma conciencia de su frustración. Le espera a su mujer y al ver en sus ojos, así lo escribe Ribeiro, por primera vez una llama de invencible orgullo, agacha violentamente la cabeza y se echa desoladamente a llorar. También es el caso de Angustias, que también se ha citado el cuento de los españoles, que sucede que está inspirado en la estancia de Ribeiro aquí en Madrid cuando está disfrutando de su beca y vive en una pensión en Lavapiés. Es la protagonista de Los españoles y ella es invitada por su novio a un baile de sociedad que puede señalar el comienzo de un futuro mejor para la protagonista de este cuento, puede suponer para ella un cambio. Todos en la pensión le ayudan a Angustias a arreglarse, aportan algo para su vestido. Las prostitutas Paloma y Dolly la preparan como si fuera una reina y Angustias resplandece por primera vez de felicidad. Y sin embargo, en el último momento, con la mano ya en el picaporte de la puerta de salida, exclama: que no voy, que no voy, que no voy, que no voy. Y así, y cito el final del cuento, por orgullo, así su renuncia le costara la vida, no fue. O, por ejemplo, Arístides, que también es un personaje conmovedor en Una aventura nocturna, que es la historia de un hombre solo y fracasado que una noche se aventura a dar un paseo por un barrio desconocido y allí descubre a una mujer sola dentro de un bar y de pronto él ve la excitante posibilidad de tener una aventura con una mujer desconocida, pero esta esperanza, como suele suceder tan frecuentemente en Ribeiro, pues se tornará en una nueva desilusión.
O, por ejemplo, otro cuento que ha citado Eva y que a mí también me gusta mucho y en mi opinión merece mayor atención, que es El Marqués y los Gavilanes, que muestra de una manera magistral la transformación de la sociedad peruana en esos años 50 y el desplazamiento de la tradicional aristocracia en favor de una nueva clase burguesa y empresaria. El aristócrata don Diego Santos de Molina, que se niega a aceptar los nuevos tiempos, ve cómo su mesa, reservada en el Hotel Bolívar, donde él va cada día a leer sin que le molesten el ABC y el Times, ha sido ocupada por el advenedizo don Fernando Gavilán y Aliaga. El protagonista dedicará su vida y se volverá loco en el intento de combatirle. Y este personaje me causa una especial ternura. Son estos y muchos otros los ejemplos de personajes discretos de Julio Ramón Ribeiro. El mismo Ribeiro contestó en una entrevista que todos sus cuentos son sobre una decepción. ¿Y acaso no es profundamente humana la decepción? Y no una decepción grandilocuente, sino una sin mucho impacto en las cosas ni en las personas, que ni siquiera ha sido antecedida por una lucha especialmente dramática. Sufrir un chasco, estarán de acuerdo conmigo, es algo sin duda muy humano. Y cuando su dramatismo no es muy exacerbado, cuando el chasco es discreto como los anteriores, es algo difícil de traslucir en la literatura. Julio Ramón Ribeiro es un maestro en la escritura de la decepción discreta. Por la verdad que contienen esas decepciones y por todo lo que la vida misma pueda tener de decepción, el lector se adhiere a estos personajes discretos de una manera singular. Tal vez el impacto sentimental del cuento no es una sacudida, como los primeros ejemplos que he citado, pero tiene largo alcance, queda en la memoria y en el corazón y retrata al lector universal en sus angustias y en sus miedos, que muchas veces son miedos discretos que no responden a importantes historias. La discreción creo que no solo caracteriza a los personajes de Ribeiro y los asuntos sencillos de sus cuentos, sino que creo que es un rasgo importante que define además más aspectos de su poética. Si entendemos por poética todo lo que rodea a los libros, la concepción de fondo que el escritor tiene de la literatura, su estilo, sus intereses. En primer lugar, Ribeiro es un autor de espíritu discreto. Como han señalado muchos críticos importantes, su fama fue tardía, su carácter extremadamente tímido. Concedió no muchas entrevistas, y muy buenas a Jorge Coáguila, y se expuso poco a la adulación y a la propaganda. Yo creo que el mayor reconocimiento que Ribeiro vivió durante sus últimos años de vida y esa fama que le rodeó al final no invalida de ninguna manera este espíritu discreto del escritor. En segundo lugar, también como se ha dicho, Ribeiro opta de una manera muy clara por el cuento. Él escribió novela, teatro, textos autobiográficos, pero fue el cuento el género al que dedicó sus mayores páginas y las mejores, en mi humilde opinión. Y el cuento en sí mismo es un género discreto, tradicionalmente de menor alcance que la novela, y que además Ribeiro practicó en la segunda mitad del siglo XX, que es un momento en el que, como el mismo escritor destaca, sí se había producido un desarrollo importante del cuento, pero no había un boom del cuento. Ribeiro opta por el cuento en un momento de auge de la novela, y esta decisión la aparta temporalmente de la fama. Ribeiro decía, y ya se ha dicho, yo veo y siento la realidad en forma de cuento y solo puedo expresarme de esa manera, que es una expresión muy bella. Él se consideraba corredor de distancias cortas, de 100 metros lisos, y consideraba, y así lo escribió, que para escribir una novela hay que tener gran confianza en el porvenir, y él no la tenía. Él se encontró cómodo en el cuento, que es dominio de la sugerencia, en ese cuento que, según Pritchard, es un mirar de reojo la realidad, lo cual es una pretensión bastante discreta. En tercer lugar, Julio Ramón Ribeiro tiene un escrito que es discreto en la forma, es un estilo clásico, un estilo directo. Muy a menudo se recuerda, como ya se ha dicho, que era llamado el último escritor del siglo XIX y que a él no le importaba ni se sentía incómodo con esa denominación. Ribeiro acepta que la afectación, que según él mismo dice, es connatural a la escritura, porque la escritura es un medio derivado de expresarse, pero él no traspacha el umbral hacia esa doble afectación, hacia lo que él llama afectación en segunda potencia. Ribeiro va a apostar por la frase sencilla. Y esta elección contribuye también a que su fama sea tardía, porque Ribeiro opta por este estilo en un momento histórico en el que lo que triunfaba era precisamente lo contrario. La exploración formal, el requiebro, el adorno. Cuando estaba yo realizando mi tesis doctoral tuve que revisar todos los recortes de prensa aparecidos en el momento de la publicación de las distintas obras de Ribeiro. Y allí encontré un artículo firmado por unas iniciales que nunca he llegado a saber a quién corresponden, JFB. El 3 de mayo apareció en el diario El País, el 3 de mayo de 1983. Y se titulaba de manera, creo, muy significativa: el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro se aleja de la épica narrativa de otros autores.
Y se rescatan estas declaraciones del autor que me parecen importantes y que refieren a ese contexto al que se ha referido también Eva. Dice: algunos han creado la ficción de que Latinoamérica es un continente barroco y que, por lo tanto, tiene que expresarse de una forma barroca. No dudo que puedan ser barrocas determinadas zonas de Centroamérica o el Caribe, pero pienso que hay un sitio para un arte limpio, directo, en el que no predominen las formas sobre la función. Bueno, nos hemos referido a la discreción de sus personajes, a la discreción de sus asuntos, a él como un escritor de espíritu discreto, a la discreción del cuento como género, a la discreción de su estilo y, por último, en cuarto lugar, también los finales de los cuentos a los que yo dediqué mi tesis doctoral. Colores iban floreciendo a lo largo del año. Y al cabo del tiempo descubre que las rosas han sido plantadas en un orden determinado. Este descubrimiento es un poco amargo porque el protagonista se obsesiona con encontrar el sentido de ese orden. Y desde ese momento, y escribe Ribeiro, no tuvo ojos más que para el rosedal. Todo el resto no existía para él. El cuento va a narrar los muchos e interminables y variados intentos del personaje por encontrar ese orden en el rosedal. Pero termina el cuento de la siguiente manera, y me permito citarles el cierre. Silvio trató otra vez de distinguir los viejos signos, pero no veía sino confusión y desorden, un caprichoso arabesco de tintes, líneas y corolas. En ese jardín no había enigma ni misiva, ni en su vida tampoco. Aún intentó una nueva fórmula que improvisó en el instante. Las letras que alguna vez creyó encontrar correspondían correlativamente a los números y sumando estos daban su edad, 50 años, la edad en la que tal vez debía morir. Pero esta hipótesis no le pareció ni cierta ni falsa y la acogió con la mayor indiferencia. Y al hacerlo se sintió sereno, soberano. Los fuegos artificiales habían cesado. El baile se reanudó entre vítores, aplausos y canciones. Era una noche espléndida. Levantando su violín, lo encajó contra su mandíbula y empezó a tocar para nadie, en medio del estruendo, para nadie. Y tuvo la certeza de que nunca lo había hecho mejor. De toda aquella empresa grandilocuente emprendida al inicio del cuento y que ha marcado todo el desarrollo posterior, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado de aquellas ansias de sentido, de aquella búsqueda de un orden definitivo del jardín de rosas? Los finales marcan la frontera que Ribeiro pone a sus personajes y esta frontera es también discreta. El personaje comprende que en el jardín no hay enigma ni misiva, ni en su vida tampoco. Deja de lado su búsqueda, se desprende también de sus intenciones amorosas por su prima Rosana, que también habían ocupado sus desvelos a lo largo del cuento. Y al final, ¿qué queda? Simplemente el violín, que algunos críticos se han referido como a una catarsis de tipo artístico, y esa toma de conciencia por parte del personaje que yo referí en mi tesis doctoral y según la cual el personaje comprendió, se dio cuenta, tuvo la certeza de que nunca lo había hecho mejor. El personaje toma conciencia y es una toma de conciencia discreta, que no altera el mundo en nada, que no produce ningún cambio en el contexto del personaje. Pues esta toma de conciencia se produce e inmediatamente después llega el punto y final y el cuento termina. Este cuento termina de una manera no concluyente en relación con la tarea que se ha planteado al inicio y a la que el personaje ha dedicado todo el relato. No se da un juicio ni un veredicto. Y esto creo que conecta con el espíritu escéptico también muy conocido de Julio Ramón Ribeiro. Y con su mirada no totalizante de la literatura, pues según Ribeiro, la tarea de la literatura no es explicar la realidad, esa es tarea de la filosofía. Creo además, y ya para terminar, que la discreción de Julio Ramón Ribeiro conecta con la singular independencia que él mostró respecto al tiempo en que vivió. Él eligió la frase sencilla en un momento en el que triunfaba la experimentación formal y escogió el cuento en un momento de auge de la novela. Según Ribeiro, todo seguimiento exhaustivo de la moda culmina irremediablemente en el Museo de Antigüedades. Y la clave para lograr una novedad literaria no está en la innovación técnica, sino en la actitud narrativa. En una de las cartas que Ribeiro envió a su agente alemán, Luchtin, y que luego, si nos queda tiempo, les puedo leer algunos fragmentos, es un libro que se ha publicado recientemente en México por la Universidad Veracruzana. Y allí
Ribeiro se define como salvajemente subjetivo. Y en el curso de una frase muy conocida sobre sus cuentos, insiste en 2 ocasiones en que su intención es representar aquello que, a su juicio y según su propia sensibilidad, lo merece. Ribeiro mantuvo esta fidelidad a lo que, a su juicio, merecía ser contado. No fue un escritor de moda, y eso le supuso un reconocimiento tardío. Pero no sé si estarán de acuerdo conmigo en que la actualidad literaria es tal vez menos determinante que la novedad política o la sociológica. Solo por su actualidad, los hechos políticos o las corrientes sociológicas pues definen el momento histórico en el que se producen, configuran el mundo en su preciso momento. Pero, en cambio, la actualidad literaria, pienso, en contra de lo que pueda parecer con tantísimos libros que se publican y con la gran atención que en suplementos culturales se dedica a las novedades literarias, por sí sola no tiene ningún interés, sino que de esa actualidad únicamente importan aquellos libros que la trascienden, que, conteniendo o no los rasgos imperantes de su tiempo, serán perdurables. Creo que la obra de un buen escritor va más allá de las imposiciones estilísticas y temáticas de una determinada estética contemporánea. Responde a una sensibilidad particular y a veces el autor incluso ha de asumir alguna consecuencia negativa o aparentemente negativa por mantener esa fidelidad a su personal juicio. Cuando digo que Ribeiro fue fiel a su propia sensibilidad artística en medio de un contexto que anunciaba cosas muy distintas, yo no me refiero, como diría Unamuno, a una absurda coherencia doctrinal, porque la fidelidad de Julio Ramón Ribeiro a su propia sensibilidad artística no fue un voluntario heroísmo que yo creo que un hombre escéptico como Ribeiro jamás habría buscado, sino el resultado de una honesta lucha interior y exterior, no exenta de vacilaciones como se puede ver en sus diarios, y de la que finalmente resultó una singular consistencia. De la perseverancia en su atención a algunas pocas cosas del mundo y de la sinceridad al decirlas tal y como él las veía, se construye el argumento sólido que define su obra literaria. De los rasgos que marcan la obra de este escritor peruano, que qué duda cabe merece la pena ser leído, uno es la discreción. Muchas gracias. Si queda un minuto, leo una cita. ¿Sí? Como homenaje de este libro que les digo de las famosas cartas a Lupton que nos han gustado, me parece que son verdaderamente citables y muestran mucho este estilo de Ribeiro que hemos comentado y se conectan también con su biografía. Dice, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro en una carta a Lupton: es curioso cómo la vida, esa gran puta, termina por envolvernos en su trama, por imponernos todas sus servidumbres, hasta las más banales, como el ser padre sin estar muy convencido de su necesidad, o preocuparse por comprar un escobillón, una lámpara, un mantel. Ay de aquel que quiera alejarse de la vida y llevar una existencia libre. Ella es paciente, tenaz, está llena de recursos y termina por darnos siempre alcance en algún recodo del camino para meternos del cogote en el redil. Otra cosa que me parece que a mí me causa una gran adhesión a Julio Ramón Ribeiro es la sinceridad que creo que solo los grandísimos escritores tienen sobre los defectos, sobre sus propios defectos, sobre los límites de su obra y de su personalidad. Eso me parece que es magistral. Por ejemplo, dice en las cartas: mi nueva novela sigue creciendo y está prácticamente por terminarse. No sé aún si es un panfleto, una novela policial, un mare magnum de escenas estúpidas, un patíbulo donde el único colgado voy a ser yo. O, por ejemplo, dice sobre la vida del escritor. Dice: mucha gente cree que vivo en París como un escritor consagrado exclusivamente a la creación de una gran obra y se extrañan de que no publique con mayor frecuencia. Ignoran que soy un miserable empleado a sueldo, que trabaja 7 horas diarias en una agencia corrigiendo, traduciendo y redactando cables, y que en los 2 años que llevo acá me han lavado toda poesía de la cabeza y pronto me quitarán toda ilusión. Y también, bueno, alguna anécdota, porque se ve cómo Ribeiro se fusiona también con sus personajes. Por ejemplo, explica cómo compra con mucho esfuerzo un coche de ocasión y luego lo tiene que abandonar por inservible. O cuando empieza por fin a ser más conocido, se le acerca un señor que le saluda con mucha admiración y le dice: ¡ay, doctor Ribeiro, ya sé que usted ha trabajado mucho con los microbios, por ejemplo! Que es una anécdota muy ribeiriana. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este acto y unas breves palabras del embajador del pueblo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, tengo que decir en primer lugar, darles la bienvenida, agradecer vivamente la participación de nuestros distinguidos expositores, Eva María, Paloma, Jorge. No tenía gusto de conocerlos a ustedes dos, a Jorge ciertamente en Lima lo he conocido. Y quiero agradecer a Casa América por acoger este nuevo evento dedicado a Julio Ramón. Hablo esta vez no como embajador, sino como pariente, como sobrino y ahijado además de Julio Ramón, ¿no? Y he pensado muchísimo en todo lo que se ha dicho, he coincidido tanto en algunas reflexiones tan interesantes, tan íntimas sobre la obra y sobre la vida y la visión de Julio Ramón, ¿no? Y he recordado también algunas informaciones relativas a su obra y a la valoración de su obra, ¿no? Cuando hablaban de esta encuesta entre algunos escritores relativamente contemporáneos, Gamboa entre ellos y algunas otras, recordaba que en los 70s en la Universidad Católica se publicaba la revista Hueso Húmero, ¿no? Y en aquella época hubo ya una encuesta relativa a las preferencias de la generación de aquella época respecto a los íconos literarios que destacaban en la escena cultural del Perú de aquella época, y Ribeiro encabezaba, creo, las preferencias. Es que no es solamente un autor, a mi modo de ver, admirado desde el punto de vista literario por la crítica, y como bien han señalado, todavía sigue siendo en España de alguna manera un escritor de culto, ¿no? Relegado o de alguna manera limitado a la crítica, pero difícilmente reconocido por el gran público, ¿no? Hace unos días que visité al presidente de la Comunidad Autonómica de Madrid, con mi colega de la embajada, Ángel Garrido, estuvimos conversando de varias cosas, entre ellas de literatura, y descubrí que era un admirador de cuentos. Entonces le hablé de Ribeiro y no tenía idea de quién era, ¿no? Entonces le envié un libro de Julio Ramón, ¿no?, publicado aquí en España, y me respondió a los 3 días y me dijo: he pasado un fin de semana dedicado exclusivamente a la lectura de cuentos, y qué descubrimiento, me dijo, de la obra de Ribeiro, lo cual me satisfizo muchísimo, ¿no? Una referencia adicional, cuando señalabas, creo que fue Eva, la entrevista o el artículo publicado en el año 53 relativo a la Lima, una ciudad sin novela, ¿no? En una entrevista posterior que le hicieron luego de ganar el premio, de obtener el premio Juan Rulfo, que dicho sea de paso, en una circunstancia absolutamente riberiana no pudo recibirlo, pues falleció pocos días antes en realidad pocos días después de otorgar el premio, pero estaba ya atendido en la cama en un hospital. Circunstancia por demás riberiana. Y ahora voy a contar otra circunstancia muy riberiana que me vincula a una de las personas que aquí presentes, ¿no? Pero bueno, no recuerdo a qué iba exactamente esta referencia anterior. Pero hace algunos meses en Ginebra, yo acabo de llegar aquí a Madrid, hace algunos meses en Ginebra, en ocasión del cumpleaños, o el día de nacimiento en realidad de Julio Ramón, el 31 de agosto, organizamos una actividad en la librería Albatros, un centro muy interesante de encuentro de la cultura latinoamericana en Ginebra, ¿no? Y quisimos hacer un pequeño homenaje en el año previo al 25 aniversario de su partida, ¿no? Y para entonces congregamos a Julio Ribeiro, hijo, vino desde París, a Ginebra, y naturalmente esperaba a mi primo Julito como lo llamamos, pero también esperaba a un gran amigo, un destacado narrador y escritor peruano que reside en Londres, que iba a hacer la presentación académica. Yo iba a hacer solamente una presentación, más bien en una vocación familiar, ¿no? Y no llegó mi amigo Gunther Silva, pero me lo encuentro ahora entre el público, ha venido especialmente desde Londres, y esto no deja de ser un hecho de alguna manera marcado por el azar que tanto rescataba Julio Ramón. De manera que muchísimas gracias a los presentes por acompañar en este pequeño núcleo de seguidores leales a un escritor no solamente admirado, sino probablemente uno de los más queridos, ¿no? Apuntabas muy bien, Paloma, esta identificación tan cercana entre el autor y el lector, ¿no? Es casi una complicidad, es una identificación que encuentro poco frecuente, ¿no? Hay casi una vocación hacia Ribeiro, aquellos que no obstante todo lo que se ha dicho, y no deja de ser absolutamente cierto respecto al escaso reconocimiento que tuvo en vida, ¿no? Contaba en una de las prosas o en una de las páginas de sus diarios
en un pueblo remoto en la Sierra Crua de Ayacuchana, ¿no? Se encuentra con un curita del pueblo y dice, caramba, Julio Ramón Ribeiro, no puedo creerlo. Y lo miraba y lo palmeaba y decía, pero caramba, que esto es verdaderamente es algo extraordinario, encontrarme con el autor de las conversaciones en la catedral, conversación en la catedral, cosas de ese tipo. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias a Casa América, muchísimas gracias a todos ustedes.